Me había quedado con esto, aportes, bajar los aportes. Si hay algo que muchos alaban de la gestión Macri es la reparación histórica, ¿no? Que muchos jubilados han comenzado a cobrar. Bueno, pero ahora vamos a bajar las jubilaciones. ¿Qué aportes? Bueno, lo que por un lado hay una rebaja de aportes porque menos. perdona aportes atrasados y multas y todo a los empleadores que no pagan. Después hay un plan gradual de rebajar las alícuotas de la contribución patronal según el nivel de salario. Entonces, cuanto menos gana el trabajador, menos aporte se paga. ¿Y con qué jubilación se jubila? Digo, ¿con bueno, qué eso vamos a ver después. Eso es una invitación a registrar a la gente por debajo de lo que está ganando en realidad. Porque si yo sé que si yo le pongo el sueldo verdadero voy a pagar más alícuota patronal, el porcentaje me baja, lo voy a disimular porque inclusive hay un plan para llegar a los 12.000 pesos en el año 2029, ¿no? Que no se va a pagar nada, entonces todo el mundo va a ganar 12.000 pesos, aunque sea mentira, y los otros van a pagar por debajo de la mesa. ¿Qué trabajador en necesidad no va a aceptar eso? Por supuesto, como ocurre hoy. Hoy la gente trabaja en negro no porque le guste, sino porque no puede, y los que están en gris, porque figuran con la mitad del sueldo también. Hay una pero hay algo más. En esto. Digo, si el presidente dice hoy la ANSES no es sustentable, porque él lo admitió en el discurso de días pasados. Si pensamos no es sustentable, tenemos que ver cómo se comienzan a generar más recursos para el sistema jubilatorio, que en general en el mundo entero genera déficit si hay aportes de los estados. ¿Se pueden bajar las contribuciones patronales? No, pero lo que están queriendo bajar es el ajuste de las jubilaciones. Claro. Porque, vamos a explicar a los oyentes, que las jubilaciones por el sistema actual se ajustan con un combo entre el nivel de remuneraciones y el nivel de cotización a la seguridad social. Es decir, que en la medida que los trabajadores ganan más y los empresarios y la seguridad social recauda más, se produce un aumento que históricamente, por lo menos en estos últimos años, le ha ganado a la inflación. Ahora quieren plancharlo y dejarlo en la inflación. Es decir, que el tipo que gana 6.000 pesos de jubilación se va a morir ganando ese mismo valor ajustado solamente por inflación, que prácticamente condenarlo eternamente a la pobreza sin ninguna posibilidad de mejora. Entonces, hacemos una reparación histórica con bombos y platillos y hacemos la desreparación condenando a todo el sector pasivo, el 80% en la mínima, a que siga cobrando la mínima y se le voy a ajustar solamente si hay aumento de precio. No, además, excluirlo de los beneficios del conjunto del progreso de la sociedad. Totalmente. Son personal de descarte, como dice Francisco, son la generación que se descarta. Porque la fórmula anterior, y esto no tiene nada que ver en la cuestión política del gobierno anterior, absolutamente para nada, era una ley revolucionaria, Jorge. Sí, sí. El Congreso de la Nación votó una ley, realmente a mí me pareció una cosa excepcional, porque vos generabas para la clase pasiva beneficios que iban a acompañar el beneficio del conjunto de la sociedad, como el crecimiento económico y el crecimiento de la recaudación. Esta fórmula, llevándola a la inflación, más allá del manejo que van a hacer siempre las estadísticas, los índices, pues, esta cuestión es como la corrupción, ¿no? Ahora están apareciendo muchos funcionarios del actual gobierno que tienen el mismo nivel de corrupción que los anteriores o peor, pero bueno, esto es otra discusión. Pero esta cuestión de bajar al nivel de la inflación hace que nunca más la clase pasiva pueda compartir los beneficios del crecimiento de la sociedad. Es condenarlos a estar siempre en el lugar, en el subsuelo o por debajo de la línea de pobreza. Cualquier avance que tenga la sociedad, cualquier mejora sustancial del esfuerzo de las generaciones activas, como es en cualquier lugar serio del mundo de justicia distributiva. Esto es una violación a una justicia distributiva que no tiene color partidario. No fue el color partidario anterior, fue el conjunto de la sociedad que entendió, además lo separaba del Poder Ejecutivo, es decir, cualquiera sea el Poder Ejecutivo, cualquiera sea el gobierno de turno, cualquiera sea el color político del Poder Ejecutivo, el Congreso de la Nación votó para que las generaciones futuras automáticamente ajusten 2 veces al año por este combo que dice el doctor. Para mí la muestra de una violación de un derecho, de una injusticia social enorme. Veníamos de un sistema en el que el Poder Ejecutivo aumentaba la jubilación como le parecía, a piacere. Bueno, el Congreso aprobó, con apoyo de todo el mundo, porque creo que fue una ley que gozó de un consenso muy importante políticamente, este mecanismo de ajuste automático, tratando de subirle y de ganarle a la inflación. Bueno, ahora los vamos a quedar anclados para siempre. ¿Sabés cómo es el número, Jorge, en 2 palabras? Con el actual régimen que teníamos llegamos a 7.000 y pico la mínima. Sí. Si hubiéramos ajustado por la inflación, medido por cualquier índice, el Congreso, el Trucho, el de Moreno, el que quieras, hubieran estado no superando los 5.500 pesos los jubilados. Bueno, esto es lo que les espera hacia el futuro.
quedar Esos son congelado. números, no es una visión optimista o pesimista. No, claro. Estos son números Por de la eso economía. decía, ¿no? mucho dependerá de si efectivamente se habilita una negociación para poder tratar y sancionar una ley de estas características, de lo que sea la postura de la oposición y la postura de los gremios, que... A mí me parece que al responden gobierno a los no le gusta afiliados, mucho ¿no? negociar, pero además juega esto de te sacudo con todo y después a ver hasta dónde llego. Parece Si ser... comparamos esto con la gestión de Menem, de los 90, tan criticada por muchísimos sectores. Bueno, yo creo que en muchas cosas es mucho peor. Por ejemplo, Menem no tocó la solidaridad. Menem no tocó la cuestión de la prescripción, que ahora baja de 2 años a 1 año. Menem instaló las indemnizaciones para los trabajadores en negro, buscando resarcirlos del daño y castigar o estimular a los empleadores a que registren. Eso se elimina. Y además hay algo que tenemos que recordar. El artículo 4 del proyecto dice que abandona la idea de un derecho laboral de desigualdades para proteger al trabajador, como todos enseñados de escuela primaria, y dice que es un derecho de colaboración mutua con derechos y deberes de las dos partes. Es desnaturalizar el fundamento y la esencia de nuestro texto constitucional y de todos los tratados y convenios que tiene firmado la Argentina. ¿Hay algún país del mundo que tenga proyectos de ley o leyes en vigencia similares a esto que se está discutiendo hoy en nuestro país? Bueno, en Estados Unidos el sistema laboral es muy diferente porque no existen leyes generales. Hay leyes por Estado, se negocia mucho por convenio colectivo, es difícil hacer una comparación. Pero en el mundo desarrollado, en general, la protección del trabajo es muy alta. Hasta en los países centrales, que ahora están desregulando y están bajando. Pero están bajando desde allá arriba. Claro, y nosotros pero también venimos tienen acá. otra realidad. Claro. Tienen otra realidad, no tienen la tasa de desempleo que hay acá en este país. No tiene desempleo, tiene muy buena cobertura por desempleo, además. Claro. Las prestaciones de desempleo son muy buenas. En muchos de esos países los trabajadores gozan de participación en las ganancias, cosa que acá ni se le ocurre hablar. Es decir, es otro mundo. Y me parece que mirarse en el espejo de competir con la China, donde los salarios están por el suelo, porque los pobres chinos... claro, uno es siempre ridículo, aspira porque nunca vamos a mejorar, digo. Antes nos van a quemar el país, si lo queremos bajar. Entonces compitamos desde otro lugar, compitamos de la eficiencia, modifiquemos las relaciones de intercambio, devaluemos el peso para poder mantener un valor rentable de las importaciones, costoso de las importaciones y rentable de las exportaciones. Ahora va a venir una parte económica del tema de las importaciones, pero quiero preguntarle esto, el tema de la solidaridad, puntualmente y claro, ¿qué significa? Significa que cuando una gran empresa contrata a un trucho que no tiene nada y que tiene la gente, si se quiere, la puede tener en negro. O que no sea trucho necesariamente, ¿no? O puede ser un no trucho, una contratista de poca solvencia, que un buen día la empresa le dice, señor, rescindimos el contrato, fuera. Y el tipo se encuentra con que tiene 50 trabajadores que no los puede indemnizar. Eso sería el no trucho. El trucho no le importa nada. Los trabajadores van a verse, hoy tendrían derecho a ir contra la empresa principal. A decir, mire, usted subcontrató, usted delegó, pero no pierde su condición de responsable social. Por eso tiene que pagar. No, ahora no se paga. La empresa principal dice, qué lástima, el contratista dice, no puedo, o se escapa, según el nivel de solvencia moral del tipo, y los trabajadores se quedan sin cobrar. Esto es, digamos, en una economía que tiende a la tercerización, y esto está hecho a la medida de las grandes corporaciones. Eso Tiene para el grandes sello empresas. de las empresas extranjeras y de la Unión Industrial Argentina, claramente. Son No me van a empresas, jorobar. Yo digo quiero que estas empresas son solventes, podrían pagar indemnizaciones. O por lo menos podrían preocuparse de contratar empresas que sí puedan pagar y no maltratarlas, porque por ahí la empresa se decide un día, le cambia la regla de juego al contratista y se quedan tipos sin trabajo. Y eso, yo no tengo nada que ver. Y el pobre contratista, aunque sea de buena fe, no va a poder pagar. También puede ser la posibilidad que yo me busque a mi mamá, a mi tía, a mi abuela, soy el gerente general de la empresa, se pone una empresa de limpieza o de gastronomía, total, ni le anotes a la gente, total no te va a pasar nada, porque el día de mañana vos no tenés nada para pagar, sos insolvente, y nosotros lo vamos a mirar de afuera. Este es el precariza invita a la invita, es un estímulo y desgarantiza. Es decir, precariza y desgarantiza. Y aumenta. Después hablamos de la responsabilidad social empresaria, el esfuerzo compartido. Es tremendo, es una cosa. Está muy enojado, Telia. Yo estoy muy enojado, en el momento que no duermo, por eso cada vez. No, pero... En el diálogo con los gremios que ha tenido, los asesoramientos que le piden, ¿cuál es la postura hasta ahora que se ve de los gremios, por lo menos? Habrá que ver después las centrales obreras, ¿no? Que son las que yo creo que, se sientan a la mesa a negociar. Yo me muevo en el universo rosarino y ahí no hay nadie que esté de acuerdo.
Todos llamaron, che, decime algo, preparame algo. Gremios pequeños, medianos y grandes. De todo tamaño. Incluso el Movimiento Sindical Rosario, que es el sector más dinámico del sindicalismo. Sí, que además ha elaborado un documento. Que ha elaborado un documento, que han trabajado mucho, que me han convocado, que ya dijeron no estamos de acuerdo con esto. Creo que la reserva del sindicalismo está en el interior. En las cúpulas centrales a veces hay otro juego, otros intereses, otras cuestiones. Sí, además está muy cuestionado Además está mucho más cuestionado que los dirigentes locales. Entonces, claro. Pero también estar cuestionado es un arma de doble filo, porque si encima que estoy cuestionado, me mando semejante macana, me puede costar caro. No nos olvidemos que en el sindicalismo hay digamos así, una efervescencia en algunos sectores, en las bases, que está cuestionando las conducciones. Claro. Acá no, en Rosario no ocurre eso, pero en Buenos Aires, si no, vayan todos los conflictos que ha habido donde el sindicato no quiso intervenir. Esto, digamos, creo que la movida del gobierno lo coloca en un lugar incómodo al gremialismo, porque le dice, tenés que firmarme todo esto. Y el otro sabe que si firma, si no le firma le puede ir mal, pero si firma le puede ir peor. Bueno, responden a las bases los dirigentes gremiales, ¿no? Al trabajador que representan. Responder. Y creo que responden y van a responder porque hay una frase, vamos a citar a un famoso estadista fallecido, el general Juan Domingo Perón. Había una frase que decía, con los dirigentes de la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Esto puede llegar a pasar. Esto puede provocar una reacción de protesta en algunos sectores que son los que el gobierno no quiere alentar, que pueden ser los que corten la calle, los que armen lío, porque si uno quiere, digamos, encorsetar, en algún momento el corsé revienta y sale para cualquier lado. Así que esto podría fomentar mucha más litigiosidad social, aunque judicial, porque todas estas medidas van a ser cuestionadas en la justicia también. Daniel, hoy lo peor para las empresas pequeñas, medianas y grandes, ¿qué es? La inflación, las importaciones. Digo, acá en Rosario y zona el tema de las importaciones ha golpeado fuerte en varios sectores, bicicleta, maderera, industria blanca, etcétera. ¿Qué es lo peor? Lo peor es el modelo de política que el gobierno está desarrollando y el destino final de un proyecto que no tiene alternativa para la pequeña y mediana industria nacional, un modelo que no es de desarrollo nacional. Bueno, el gobierno dice que la reactivación se empieza a notar. No, bueno, perdón, reactivación en base a qué periodo, medido en términos de qué periodo y qué sectores. Si nosotros estamos midiendo con el 2015, que era el peor año de la historia de la humanidad, estamos empezando a estar mejor 2015. Pero ese era uno de los peores años de los indicadores económicos. Además, ¿qué sectores? Mirá Basali, la maquinaria agrícola, bárbaro, el campo, extraordinario, no se sabe dónde más mete fierro. Acaba de despedir, ya tiene un problema serio. Basali, maquinaria agrícola. Sector motor de la economía argentina, el campo, al cual liberamos de todos los compromisos fiscales que tenía. Sí, recordemos que el campo además no es un gran generador de empleo. Además, ¿no? de que no es un gran generador de empleo. Cuando genera empleo, Dios mío. El campo en la Argentina no es el que siembra soja. El campo en la Argentina también es el que yerba mate, naranja, uva. Es el arroz, es el campo, la producción agropecuaria. No es solamente Agrobopatel o los consorcios exportadores de soja.